Buen día, mi nombre es Jamie Alejandra Vega Castiblanco, soy estudiante de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vengo a presentar un ensayo realizado para el curso Civil Familia relacionado con técnicas de reproducción asistida. Los avances científicos y tecnológicos presentados en las últimas décadas han abierto la posibilidad para desarrollar nuevas alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, que permitan solucionar problemas de la vida cotidiana de las sociedades, como lo son al respecto de nuestro tema, la infertilidad, las enfermedades congénitas. Eh, Esto se ha venido realizando a través del uso de técnicas de reproducción asistida, pero paradójicamente se han venido presentando aspectos jurídicos que se quedan atrás en cuanto a la evolución normativa. Esto dado que se debe ampliar el concepto de familia, filiación asistida, asimismo garantizar los derechos fundamentales de las personas que están involucrados en estos procedimientos. Por medio de este ensayo se indaga cómo nuestro ordenamiento jurídico ha permitido ampliar de cierta manera la visión que se tiene con respecto al tema, pero trayendo a colación también visiones desde el derecho comparado, eh, ciencias adicionales que se integran para la solución de estos problemas, como la bioética, la antropología, y adicionalmente integramos otros elementos que hemos encontrado a partir de las lecturas adquiridas, que pueden venir solucionando de cierta manera la problemática que se ha presentado. Antes que nada, es muy importante tener una visualización respecto al tema de familia, al concepto de familia que hemos adquirido. Más allá de las clases que nos ha enseñado el profesor, eh, hemos visto a través también de las lecturas que desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, la sociedad se ha concebido como el eje principal la familia se ha concebido como el eje principal de la sociedad. Que la relación se da entre madre, padre e hijo, y que esta relación se da por forma natural a través del coito. La filiación materna se daba con el aporte genético, es decir, el óvulo se da mediante el parto, de forma natural. Y la paterna se da con el aporte genético. Más adelante veremos que es posible, que se requiere de la voluntad del padre para, para que esta relación, el vínculo filiatorio, quede consagrado. Vemos cómo con el paso del tiempo esta concepción ha venido cambiando significativamente. La revolución de la familia bajo una realidad cambiante, las libertades tanto de hombres como mujeres, los aportes de la tecnociencia y la necesidad de procreación han venido introduciendo estas técnicas de reproducción asistida como una herramienta que permite la fecundación de diferentes maneras, esto con el único fin de que las personas que quieren ser padres lo sean y que se forme esa estructura familiar que es tan deseada dentro de la sociedad. Dentro de la clasificación de las técnicas de reproducción asistida, encontramos técnicas como la inseminación artificial, en la cual se depositan espermatozoides en el interior de la mujer. Encontramos la inseminación in vitro, que es la fusión de gametos masculino y femenino, y esta se realiza de manera extracorpórea. También hay la intubación, perdón, la transferencia intratubárica de gametos. Esta corresponde a una técnica intermedia entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Uno de los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta respecto a estas técnicas es la afiliación. La afiliación corresponde al vínculo familiar existente entre el hijo y sus padres, determinada según la ley colombiana por consanguinidad o por adopción. Y este es uno de los principales problemas. Según la doctora Lam, cuando se trata de filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida, el aporte no siempre es genético o biológico, por lo cual se presenta el conflicto entre el elemento biológico, genético y volitivo entendido como la voluntad, siendo este último el que determina en las técnicas de reproducción asistida la filiación.
Pero, ¿de qué manera se regula este vínculo? ¿Qué alcances tiene para la ley? ¿Y cómo podría formar parte de una regulación aceptada? Nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo 42, inciso 6, plasma la igualdad de los derechos y deberes de los hijos, procreados con asistencia científica. Consagra además y garantiza dentro de los principios de autonomía, dignidad y pluralismo que rigen en una sociedad democrática. Garantiza también el derecho que tienen las personas de tomar propias decisiones que afecten su vida. Posteriormente encontramos el decreto 1546 de 1998, expedido por la Presidencia de la República de Colombia, modificado por el decreto 2493 del 2004 y reglamentaria de la ley 9 de 1979, 1979-73 de 1988. Esta ley regula lo relativo a la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino final, bueno, de los componentes anatómicos en particular su trasplante e implante en seres humanos. Brinda además definiciones que son muy importantes para el tema, como lo son la de donante de gametos, preembiones, donante homólogo, heterólogo. En sí brinda elementos que sirven ciertamente como una base para empezar a dilucidar como la parte técnica legislativa de este tema, de las técnicas de reproducción asistida. Y es básicamente lo más cercano que tenemos a una regulación. Además, sí encontramos jurisprudencia, como vamos a hablar un poco más adelante. Respecto al vínculo filiatorio, Johanna Nova se refiere a este como un estado civil, indivisible, indisponible e imprescindible para que goza de la protección de derechos, deberes, en el marco de una técnica de concepción. Adicionalmente, en el artículo 213 del Código Civil encontramos que se indica que el hijo concebido durante el matrimonio o la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes. Bueno, eso según el caso, y que salvo que se llegara a probar lo contrario en un proceso de impugnación o investigación de paternidad. Esta presunción, esto dado según la jurisprudencia, también aplica para los casos en donde los hijos concebidos sean por inseminación artificial consentida. Esto ya lo desarrolla la jurisprudencia más adelante, en donde también indica ese aspecto del consentimiento como una de las formas más más esenciales para que no pueda ser controvertida. Es el consentimiento, lo que más adelante nos explica, determina la filiación en estos casos de técnicas de reproducción asistida. Bueno, el tipo de filiación también se determina de forma que el tipo de filiación determina también la forma en que podría impugnar la paternidad, ya que si se trata de impugnar la filiación de un hijo biológico, se debe mostrar la ausencia del vínculo consanguíneo. Si se trata de impugnar la de un hijo nacido en una inseminación artificial, lo que se debe mostrar es la falta de consentimiento. Y ya más adelante demuestra que sería absurdo que se pretendiera demostrar la ausencia de un vínculo consanguíneo cuando el hijo producto de la inseminación asistida no es un descendiente biológico. Bueno, de esto podemos entender que nuestro reglamento jurídico se encuentra así autorizado el procedimiento como tal de técnicas de reproducción asistida, pero que la jurisprudencia desarrolla elementos muy, muy esenciales respecto a este tema, pero se queda corto
no brinda las herramientas que necesitamos para que nuestros jueces de la República solucionen los conflictos suscitados en torno a estas técnicas, y vemos cómo los jueces tienen que buscar otras herramientas, integrar otras herramientas para poder argumentar sus fallos en la corte o sus sentencias, porque generalmente la jurisprudencia, de hecho la jurisprudencia que encontramos se queda corta, pese a que está regulado por la Constitución, que la Constitución nos entrega como un marco, una entrada, se queda corta. No existe más allá de una ley y jurisprudencia al respecto que nos hable sobre este tema en nuestro ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista del derecho comparado, como lo hablábamos, hay una ley, encontramos una ley española, que es la Ley 14 del 2006 sobre las técnicas de reproducción humana asistida. Esta consagra en el artículo 5 la necesidad del consentimiento escrito entre los donantes y el centro autorizado. Respecto a la afiliación, el artículo 8 nos habla de que ni la mujer progenitora ni el marido, cuando haya prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrá impugnar la afiliación matrimonial del hijo en consecuencia de esta fecundación. Este consentimiento debe ser libre, consciente, formal, pues este es el que determina el vínculo filial. Por otro lado, en la afiliación no matrimonial, el consentimiento no constituye un título nuevo de determinación extrajudicial, y para la afiliación materna, la mujer que pretende que su maternidad quede determinada debe llevar a cabo una manifestación expresa. Esto no lo decía esta lectura llegada por el profesor con respecto al registro que se realiza cuando existe el vínculo, pues, por técnicas de reproducción asistiva. Esta ley española también no dice más allá, pues, de que se debe hacer un registro y los elementos necesarios para realizar este registro. Bueno, también encontramos que la afiliación derivada de las técnicas de reproducción asistivas, lo que funda la afiliación jurídica no es la capacidad reproductiva, es decir, el elemento biológico, sino el elemento volitivo. Esta ley contiene elementos muy esenciales que sí aportan muchísimo al estudio y desarrollo de nuestra legislación, que podría ser un desarrollo de nuestra legislación. Pero una crítica realizada por nuestra escritora Eleonora Lam dice que esta norma no es solo poco clara y poco específica, sino que también es contradictoria, discrimina y debe ser reformada. Esta ley, según lo que vimos, no solamente en esta lectura, sino en otras, integra vacíos que estaban, pero de una u otra forma discrimina la forma en cómo pueden ser, por ejemplo, desechos los óvulos espermatozoides que ya no van a ser utilizados después de que existe una fecundación exitosa. También discrimina porque habla de las posibilidades de los que no estén casados, que no tengan vínculo matrimonial, habla de parejas homosexuales, y por eso nuestra autora dice que es discriminatoria, que debe ir más allá, que debe ser más específica, que debe además integrar derechos fundamentales que se están viendo violados porque adicionalmente
el hecho, como se puede observar de una forma más ética moral, el hecho de que desechen estos espermatozoides u óvulos, aun cuando ya han sido fecundados, pero como ya hubo algo más positivo, se desecha el resto. Entonces, de una u otra manera, sí se pueden estar mm, alterando, violando los derechos fundamentales de lo que podría ser una vida. Em, bueno, hay ciencias que nos hablan de esto, de la ética y la moral respecto a, pues también al tema, lo introducen muy bien, pero bueno, mientras tanto, el derecho salvadoreño es quien nos dice como que la bioética es de gran importancia para este tema y para justificar o fundamentar las normas. Si bien, como vemos en esta norma, sí se centra bastante en llenar vacíos, pero no toma en cuenta, no sé, la objeción de conciencia, problemas sociales respecto a eso, a la ética o la moral. Bueno, la bioética ha adquirido gran importancia para justificar o fundamentar las normas. El derecho y orientar la tendencia a las culturas actualmente se encuentran sometidas al régimen de reconocimiento de paternidad y maternidad, en su consecuencia dentro de la familia. Definen la bioética como el estudio interdisciplinar de los problemas suscitados por el progreso biológico y médico, tanto el nivel microsocial como el nivel de la sociedad global. Eh, Dice que hay que adecuar la norma a las situaciones contemporáneas, que esto es trascendental para proteger derechos fundamentales y no solo del producto de la técnica de reproducción asistida, sino que es necesario aclarar que no es igual regular normativamente las técnicas de reproducción asistida que la regulación normativa de los efectos de estas técnicas. Una se refiere al mecanismo como el derecho regula el ejercicio de tales prácticas, eh, y la otra como pues respecto a la afiliación, eh, cuando se ha utilizado dichas prácticas y la afectación que pueda tener. La legislación salvadoreña toma parte de la legislación catalana también para regirse en el tema, indicando inicialmente que no debe haber discriminación por razón de nacimiento. Eh, por otro lado, que debe tener en cuenta las implicaciones éticas, legales, para regular los límites mínimos y máximos a los cuales deberán someterse estas prácticas. Eh, pues existe sí un derecho, se garantiza el derecho pues, fundamental de la libertad, de la integridad, de la dignidad, y estos también están consagrados en la Carta Política, pero hay que llenar vacíos legales en cuanto a la protección de estos mismos derechos, no solamente, por ejemplo, para la mamá y el papá, sino de pronto, no sé, cuando se hace el alquiler de vientre, qué derechos están siendo vulnerados para la mamá que lleva a cabo ese proceso, qué problemas podría llevar más adelante a esta mamá a tener problemas, no sé, psicológicos, psiquiátricos incluso. Mm, la aplicación de las biotecnologías a la vida humana pide a muchas amenazas. Eh, Se replantean problemas, quiénes son o no sujetos de derecho, y en este punto es importante eso, quiénes son o no sujetos de derecho, a quienes se les garantiza o no lo consagrado en una carta política, quiénes son víctimas de estos procesos humanos. Vemos cómo se nos presentan aquí en una de las lecturas quienes no son sujetos de derecho, algo que es muy importante porque, como le digo, no tenemos esa visión más allá de la técnica, el vínculo,
el beneficio que pueda prestar para una familia, pero va más allá, porque, porque está afectando de una u otra manera también la estructura que se está presentando. Los seres humanos bueno, entonces nos dice aquí que no son sujetos de derecho los seres humanos de culturas no occidentales, que estos son, bueno, las culturas que tienen un papel decisivo en la interpretación de la vida humana, esto relacionado a la cultura, porque cuando no se tiene en cuenta la cultura de una sociedad en donde se presenta algo así, pues se amenaza o se lesiona. Dos, los sujetos no autónomos que carecen de voluntad. En la cultura de la calidad de vida, la voluntad de los sujetos tiende a prevalecer sobre los intereses de los que no tienen voluntad. Y la condición de sujeto se liga a la existencia de una voluntad y no a la pertenencia de género y a la existencia de unos intereses. Los no nacidos o los ni siquiera concebidos, que serían las futuras generaciones. Dice que se causa un prejuicio irremediable a estas futuras generaciones porque estamos agotando los recursos, porque estamos pensando a un futuro, pero no estamos haciendo de una forma responsable. No tenemos un futuro, no pensamos responsablemente hacia el futuro de la vida humana o a las condiciones de vida que más adelante se puedan presentar. También pues a pesar o más allá de la reducción que se ha hecho a los que son unos sujetos de derecho, también encontramos distintas ideologías que también enmarcan muchísimo en el concepto de lo que está bien o lo que está mal. Y en este punto encontramos cómo hay ideologías, corrientes en las que la voluntad de cada ser humano se individualiza, en donde las personas piensan en sí, en su futuro y no van más allá de lo que podría ser su propio beneficio. Hay otras corrientes también como el utilitarismo, liberalismo, personalismo, bueno, han sido integradas por la bioética, porque la concepción pluralista se debe tener en cuenta para regular todo esto. Frente al marco normativo y el poder del Estado para conseguir justicia, proteger y garantizar derechos fundamentales, exige, bueno, establecer una legislación, un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva, dando carácter fundamental, incluyendo garantías penales para quienes no cumplan y pues como lo decíamos bajo la pluralidad de pensamiento, creando condiciones que bajo la libertad que pueda ser ejercida definitivamente la libertad de cada ser humano, pero enfocándose en los derechos fundamentales, como la dignidad, la vida, respeto a las convicciones de cada ser humano. Y estos son los que legitiman de cierta manera igual el punto al que vamos llegando. Una de las lecturas, Carlos Howell nos explica en su escrito Familia, Ética y Reivindicación Contemporánea que estamos presenciando en este mundo un nuevo derecho de familia, que esta nueva concepción implica pues cambios en las formas jurídicas y también en la antropología subyacente. El derecho de familia debe ser moderado por el reconocimiento de lo legítimo de la propia autonomía y en el ejercicio de la buena fe que equilibre los egoísmos de los intereses individuales y generales y genere actitudes de cooperación. También pues de repensar los fines últimos a los cuales vamos dirigiendo los derechos, las relaciones que hay entre los derechos, entre los seres humanos y pues cuáles tendrían que ser articulados con el tema de familia. Bueno, en definitiva, pues vemos como los avances científicos y tecnológicos deben ir siempre en concordancia con una norma, con el avance de la norma,
que la falta de una reglamentación clara, expresa, genera muchísimos problemas, tanto como inseguridad jurídica y pues vulnera derechos fundamentales. Permite que sean evadidas obligaciones obligaciones por parte de un padre que no quiere asumir la responsabilidad. Mm, Bueno, en definitiva vemos cómo los avances científicos y tecnológicos deben ir en concordancia con los avances normativos. La falta de una norma clara, expresa, surgen problemas de inseguridad jurídica, vulnera derechos fundamentales, permite evasión de obligaciones, ponen en riesgo en sí la integridad de los seres producto de las técnicas de reproducción asistida, también de las mujeres a quienes lo practican, o de padres que desean simplemente que el vínculo, que desean o no, pues el vínculo paternal, que este sea reconocido. Asimismo, pues encontramos en el derecho comparado bases que nos sirven muchísimo, que nos demuestran que hay otras ciencias que deben ser tomadas en cuenta para tener un marco normativo específico y claro de nuestro país, y que estos mismos vayan encaminados y en concordancia con principios éticos, morales, que son necesarios para una sociedad, que es una sociedad cargada de prejuicios e ideologías, que impiden el progreso de la legislación.